Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. A continuación vamos a dar una pequeña retroalimentación de la autoevaluación de la unidad número 3. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, explica el proceso de transmisión del sentido de la realidad que va desde los medios de comunicación a la audiencia y viceversa. Y nos plantean 4 alternativas: la teoría del indexing, del framing, de la agenda pública y de la agenda política. La respuesta correcta definitivamente es la teoría del framing. Recordemos de que según Amadeo, la teoría del framing explica el proceso de transmisión del sentido de la realidad que va de los medios de comunicación a la audiencia y retorna. Vamos con la siguiente pregunta. La teoría del indexing consiste en el índice atribuido a una gama de voces y puntos de vista determinados en las coberturas periodísticas, la selección y énfasis de los medios en determinados temas sociales y la interacción que existe entre los periodistas y sus fuentes, además de la relevancia que otorgan los medios de comunicación a informaciones específicas. Luego de haber analizado estas 4, deberíamos decir de que el indexing, ¿sí?, se define como el índice atribuido, ¿sí?, en las coberturas periodísticas a un punto de vista determinado, por ejemplo, a un punto de vista oficial, sin considerar muchas veces las opiniones de los sectores sociales. Vamos con la siguiente. Se centra en el proceso de construcción de noticias y los elementos que los influyen. ¿Quiénes? La agenda pública, la agenda building, el framing o la agenda setting. ¿Sí? Definitivamente la respuesta es la agenda building. Recordemos que la agenda building es aquella que se centra en el proceso de construcción de noticia y en los factores que influyen sobre el mismo. Por último, de acuerdo con la figura del gatekeeping, ¿sí?, los medios de comunicación no discriminan entre los hechos noticiosos, la realidad es la principal fuente de noticias, la población investiga los hechos noticiosos relevantes, los medios de comunicación jerarquizan la realidad, determinando lo que debe publicarse. ¿Sí? Tengamos en cuenta que de acuerdo con la figura del gatekeeping, ¿sí?, los medios de comunicación normalmente jerarquizan la realidad determinando qué sí puede y qué no puede o debe publicarse. Por ende, la alternativa correcta es la alternativa D. Vamos con la siguiente. Según la teoría de las capas de la cebolla, la primera capa, el establecimiento de la agenda, corresponde a: alternativa A, los estilos o géneros periodísticos; alternativa B, los soportes técnicos; alternativa C, los hacedores principales de la información, externos a los medios de comunicación; y la alternativa D, las preferencias personales e ideológicas de los periodistas. La alternativa correcta es, según la teoría, ¿sí?, la primera capa del establecimiento de agenda corresponde a los hacedores principales de la información externos a los medios de comunicación, ya sean gobierno, instituciones públicas, partidos políticos y agendas sociales. Vamos con la siguiente. Selecciona la alternativa correcta, ¿sí? Selecciona la alternativa correcta. Muy bien. Las fuentes de información forman parte esencial en la elaboración de la noticia. La alternativa B, el periodista tiene derecho a negarse a revelar la identidad del autor de la información. La alternativa C, los medios de comunicación son un medio racional de los acontecimientos sociales. La alternativa D, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos protege el secreto. Los medios de comunicación no son un medio racional de los acontecimientos sociales, ya que el periodista tiene una percepción personal de la realidad que se reflejará en la manera como la describe. Vamos con la siguiente. Según la teoría del framing, el almacén de frames o encuadres es la sociedad, el contenido mediático, la audiencia o la cultura. Recordemos que según la teoría del framing, la cultura constituye el almacén de encuadres o frames. Por ende, la